Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre SQL y qué es exactamente. Pero antes de responder a la pregunta de qué es SQL, debemos saber qué es una base de datos relacional, o simplemente una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Una biblioteca, por ejemplo, sería una base de datos. Pero, claro, nosotros estamos hablando de una base de datos digital. Y en este caso es una base de datos relacional. Relacional da a indicar que los datos están relacionados. Entonces, unos datos que estén relacionados, ¿cómo están organizados? Pues generalmente están organizados en tablas, ¿vale? Con campos que están relacionados. Y ahora os enseñaré un ejemplo. Como veis, aquí tengo unos datos de unos clientes, ¿vale? Veréis que la tabla Customers, por ejemplo, tiene el ID del Customer, que es Customer es cliente en inglés, tiene el ID del Customer, el nombre, el apellido, el email, la dirección, etc. Tiene un montón de campos, una fila por cada cliente. Y como veis que esta tabla de Customers, de clientes, está relacionada con la de address, que es la de dirección. Si te fijas, verás que el address ID está en las dos tablas, ¿vale? Es la llave primaria de la tabla address y también existe en la tabla customer. Esto significa que están relacionadas. Por cada ID del cliente habrá un campo igual en la tabla de direcciones, de address, ¿vale? Y lo mismo pasa con city. City es ciudad, ¿vale? Ves que tiene una ID de city, que es la llave primaria aquí también. Esta, veréis que en dirección, en address, también existe. Y este es el campo por el cual están relacionados estas dos. Y otra vez igual por country. Country, que es país. Cada ciudad tiene un país y están relacionadas por el country ID, como veis aquí, ¿vale? Y estos, por ejemplo, son solo 4 tablas de una base de datos más grande, que si veis es realmente una base de datos completa para unas películas con su información del cliente, información del inventario, información más relacionada a la empresa, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es una base de datos relacional, podemos empezar a responder a la pregunta ¿qué es SQL? Pues SQL significa Structured Query Language. ¿Y para qué sirve? Es un lenguaje de programación que se utiliza para descargar datos de una base de datos SQL. Puedes ejecutar consultas que te permiten manipular, descargar, hacer cálculos con los datos, insertar filas nuevas, actualizar los datos, crear tablas nuevas, cambiar los permisos, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y SQL es el lenguaje de programación que se utiliza para manipular y para hacer todas estas cosas con las bases de datos. Entonces, si queréis aprender SQL, ¿qué aprendéis? Desafortunadamente, hay varios tipos de SQL. Estos solo son algunos. Tenéis el Oracle, tenéis el Microsoft SQL Server, el MySQL, el PostgreSQL. Estos son algunos de los más comunes, pero hay un montón más. Afortunadamente, todos los tipos de SQL tienen unos comandos básicos. Entonces, con aprender uno de ellos, realmente podrás utilizar los otros. Habrá en algunas cláusulas, algunas sentencias cambiarán un poquito, pero por lo general se parecen mucho. Y aquí tenéis algunos de los comandos más básicos de SQL. El select, que te permite seleccionar los datos para descargar. El where, que permite seleccionar qué filtro aplicar a esos datos para descargar. Insert, que te permite insertar filas o columnas nuevas. Delete, que te permite borrar. Y update, que te permite actualizar. Aquí hay una consulta muy básica que lo único que está haciendo es seleccionar select from clientes, la tabla clientes, where, donde, ciudad igual Barcelona. Select estrella o asterisco from clientes where ciudad Barcelona. Esto lo que hará es que te descargará la tabla donde aquellos clientes son de Barcelona. Y esto es una consulta muy, muy simple, ¿vale? A partir de aquí hay muchísimas cosas que se pueden ir aprendiendo, consultas más complicadas, pero esto es la básica de una consulta muy simple en SQL. Vale, en esta clase quiero que os descarguéis la hoja de referencia
está adjuntada en esta clase, así que podéis ir utilizándola como referencia mientras vais aprendiendo, ¿vale? Tendremos todas las cláusulas aquí con ejemplos, ¿vale? Los tipos de datos, tipos de fecha, etcétera, todo lo que vamos a aprender pues lo tenéis aquí en la hoja de referencia que podéis ir mirando para no tener que acordaros todo de memoria y tenerlo todo ahí al lado para poder consultar. Hola a todos, en esta clase vamos a instalar MySQL y MySQL Workbench en un Mac. Entonces si estás trabajando en un Windows pues puedes saltarte esta clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a poner MySQL Server Mac, ¿vale? Y vamos a encontrar uno que pone aquí Download MySQL Community Server MySQL. Pondré el enlace igualmente para que lo tengáis. Entonces nos aseguramos de que tenemos aquí Mac, ¿vale? Y nos descargamos el que sea DMG, ¿ve? El archivo DMG. Lo voy a descargar. Y bueno, te va a pedir un montón de cosas. Yo le voy a dar no thanks, just start my download, que significa empieza la descarga. Vale. Ahora va a hacer la descarga, entonces en cuanto se descargue, volvemos. Vale, una vez descargado, vamos a darle y vamos a abrirlo. Vamos a instalarlo. Vale, si te sale este error, es posible pasar este error viendo las preferencias del sistema. Vamos a mover esto, tenemos que ir a seguridad de privacidad, ¿vale? Y aquí tenemos que abrir igualmente, ¿vale? Porque como es una app que nos hemos descargado de una página web, pues no nos lo deja porque no es de la App Store. Pero bueno, voy a abrir igualmente. Vamos a abrir. Vale, entonces ya nos ha abierto el installer. Voy a continuar. Y voy a continuar, acepto y instalar. Vale, te pide la contraseña, yo tengo mi Touch ID, perfecto. Y vamos a esperar que acabe de instalar. Vale, le damos a Next y vamos a poner una password, ¿vale? Acordaros muy bien de esta password. Yo me voy a acordar. Debe tener mínimo 8 caracteres, ¿vale? Entonces ahora va a empezar el SQL Server. Vale, y podemos cerrar esto de aquí. Y aquí, en nuestras preferencias del sistema, deberíamos tener MySQL, ¿vale? Y como veis, tenemos una instancia instalada, ¿vale? Y activa, ¿vale? Entonces ahora tenemos MySQL Server corriendo. Ahora tendremos que buscar MySQL Workbench. Bueno, entonces voy a buscar la página de MySQL Workbench, ¿vale? Y vamos a descargárnoslo, asegurando que tenemos para Mac, ¿vale? Y le voy a descargar. No thanks, just start my download. ¿Vale? Ahora vamos a esperar que se descargue. ¿Vale? Una vez descargado, le damos. ¿Vale? Y vamos a moverlo a las aplicaciones. Vale, ya lo deberíamos tener en las aplicaciones, entonces yo voy a ir a aplicaciones y voy a buscar MySQL Workbench, ahí está. Lo voy a abrir. Vale, pues nos pasa lo mismo de antes, ¿vale? Entonces vamos a ir a preferencias de sistema, voy a ir aquí a seguridad y privacidad y vamos a ver. Ahora, abrir igualmente, abrir. Vale, pues ya lo tenemos abierto. Podemos crear una conexión nueva. Vamos a hacer voy a llamarle prueba, ¿vale? Root y el password. Vamos a poner el que hicimos antes, ¿vale? Tenéis que acordaros lo que habéis hecho antes y test connection.
¿vale? Me pone que successful MySQL connection was made. Ok, le doy a OK. Vamos a conectarnos. Vale, y parece que estamos conectados, ¿de acuerdo? No tenemos ningunas tablas ni nada, ¿vale? Pero hemos conectado al servidor utilizando MySQL Workbench. Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar MySQL Workbench y vamos a ir a la página. Le vamos a dar a Download Now y vamos a bajarnos el installer que está aquí. Le damos a Download. Y Download. Y bueno, queremos que empiece el download, así que le vamos a dar ejecutar. Vamos a dar así. Sí. Y bueno, vamos a hacer el update. Acepto. Y vamos a usar solo el developer. Siguiente. Siguiente. Siguiente y ejecutar. Aquí, esto es lo más importante. Lo que tenemos que hacer es poner una contraseña y vamos a ponerla 1, 2, 3, 4 para asegurarnos de que se nos acuerda, porque como lo olvidamos tenemos un problema. Vamos a dar a siguiente, siguiente y ejecutar. Y acabamos. Ahora le damos a check para ver que nos conecta. Como vemos, tenemos MySQL instalado. Ahora lo que vamos a hacer es bajarnos el Workbench. Vamos así. Y acabamos. Y ahora para crear una conexión local vamos a darle aquí. Vamos a crear una conexión. Vamos a hacer test connection. Y os pedirá la contraseña, poner la contraseña que hemos puesto. Y OK. Y aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Ahora nos la pide. Y se nos abre nuestra conexión local. Y debería venir ya integrada con la base de datos Sakila, que es la más común de prueba. Y ya está. Vale, si habéis instalado ya MySQL Workbench, pero no tenéis la base de datos Sakila, podéis ir a este enlace que os he puesto en la clase y vamos a ir a la base de datos Sakila Database, ¿vale? Y nos vamos a descargar el archivo tgz para Mac, ¿vale? Para Mac es este, para Windows es este. Vamos a bajar este, tgz, se descarga y lo tenemos que descomprimir, que lo hace ya solo. Mira, ya veis que lo ha descomprimido. SakilaDB y tenemos dos scripts SQL, ¿vale? Tenemos que primero abrir el esquema, ¿vale? Para crear el esquema, para que cree las tablas. Vamos a permitir, ¿vale? Y aquí nos crea el esquema, ¿vale? Vamos a darle a correr y si hacemos aquí refresh all, debería crearnos bien. Tenemos el esquema,
con las tablas, pero no tenemos datos. Ahora veréis, ¿veis? Todo null, 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 no hay datos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos un script para los datos. Vamos a darle a correr. Y una vez acabado, si le damos aquí, veréis que ya tenemos los datos en la tabla, ¿vale? Muy sencillo. Entonces, ahora que tenéis, para vosotros que tenéis un Mac, podéis trabajar con MySQL Workbench y con la base de datos Aquila que utilizaremos en este curso. ¿De acuerdo? Hola a todos. En esta primera clase vamos a repasar un poquito la estructura del MySQL Workbench. Primero de todo, quiero que veáis que aquí tenemos abierta una instancia. Si vais a la pantalla principal, yo por ejemplo tengo dos instancias instaladas. Le doy a una y se me abrirá la instancia. Como veréis, en la zona principal, aquí es donde se escriben las consultas, ¿vale? En este recuadro es donde se escriben las consultas. En este de aquí tenemos las diferentes bases de datos con sus tablas específicas. Luego tenemos aquí el output, que es donde nos saldrá el resultado de la query y se nos abrirá un pequeño recuadro donde nos dará los datos. Entonces, no hace falta que os fijéis en esto ahora, pero voy a hacer una query. Veréis que en el output nos sale lo que hemos escrito, cuántas filas tenemos, la duración de la query y la duración de escoger los datos. Esto es una tabla muy pequeña, entonces es casi instantáneo. Vale, aquí en el recuadro de las queries puedes abrir una query nueva, puedes guardar la query, puedes ejecutar la query y hay muchísimas más. Si la query está tardando mucho tiempo, este botón, por ejemplo, lo para, ¿de acuerdo? Tú puedes limitar el número de filas, pero bueno, esta tabla solo tiene 200, así que no hace falta limitar. Y bueno, si queréis crear un script de SQL nuevo, le dais a este botón. Le dais crear un SQL nuevo y veréis cómo se abre una pestañita nueva y podéis empezar a crear otro script de SQL. Hay muchísimas opciones ahora, vamos a entrar en todas, pero con lo que acabo de explicar deberíais más o menos poder empezar a seguir el curso, empezar a escribir vuestras queries y descargar algunos datos. ¿Vale? Vale, ahora que tenemos MySQL Workbench instalado, vamos a entrar a la base de datos Aquila y vamos a echarle un ojo para entender un poco de qué va. Entonces, si le dais a la flechita aquí, se os va a abrir un menú y le dais otra vez a Tables, que son las tablas, y aquí veis todas las tablas. Si le dais a Actor, vendréis las diferentes columnas que tienen. Actor ID, First Name, que es primer nombre, Last Name, segundo nombre, y el último update. Y vamos a darle a Select Rows, que nos va a seleccionar las primeras 1000 filas. Vamos a Select, y aquí empieza el Select básico de SQL, que es select estrellita from el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Y como vemos, aquí nos sale toda la información que hay en esta tabla. Y vemos que solo tiene 200 filas. Vale, una cosa que vamos a hacer para trabajar más fácil es vamos a darle a la base de datos Aquila, vamos a darle clic derecho y vamos a Set as Default Schema. Esto nos lo convierte, ahora pone en negrita y nos pone como predeterminado que vamos a trabajar con esta. Entonces, si ahora quitamos Sakila punto y le damos a correr la query, nos funciona también. El problema es que si tenemos otra base de datos como default y vamos a correr esto, no nos va a funcionar porque no existe la tabla sys.actor. Entonces volvemos a Sakila, aseguramos que está hecha como default y volvemos a correr. Y otro truco en un PC es Control Enter y funciona. Y en el Mac sería Command Enter. ¿Vale? Pues así hemos repasado un poco la estructura, cómo se entra a las bases de datos y el Select Statement básico, que eso es el que os tenéis que aprender. ¿Qué es este? Select, estrellita, from y el nombre de la tabla. Y te selecciona todo dentro de cada tabla. Si hacemos address con 2 Ds y 2 S,
hacemos control enter y nos enseñará la tabla entera de address que vemos aquí, que son 603 filas. Y ya está. Vale, ahora lo que vamos a hacer es volver a la tabla de actor, control enter, y la vamos a exportar. Para exportar la podéis elegir el formato que queréis. Yo las voy a exportar en CSV y luego se puede abrir en Excel, por ejemplo. Y eso es una forma de exportar. Pero lo que vamos a hacer ahora es introducir el where clause. Y el where se escribe así. Where last name, por ejemplo, que usas igual, y como es texto lo vamos a poner entre comillas. Y vamos a poner Willis. Y ahora vamos a hacer control enter. Y como ves, nos selecciona la información donde el last name es Willis. Y aquí puedes meter lo que quieras. Puedes meter el ID, por ejemplo. Si pusieses Willis y luego and actor ID igual a 83. Y como es número lo dejamos sin comillas. Nos debería seleccionar solo ese. Y también, por ejemplo, se puede hacer aquí greater than. Y todos los actor ID o más mayor igual. Y nos selecciona todo. Así que eso es lo básico de where. Se utiliza para limitar los datos que quieres bajarte. Te puedes bajar la tabla entera, pero imagínate que tienes millones y millones y millones de líneas. Y algunas bases de datos las tienen. Entonces tienes que limitar de alguna forma para poder bajarte la información que tú necesites. En este vídeo vamos a explicar el order by. Order by significa ordenar por. Y hay dos maneras de ordenar. Por ascendente o por descendente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ordenar por order by y vamos a ordenar por actor ID. Y vamos a hacer ascendente, por ejemplo. Vamos a entrar y vemos que está ascendente. Si cambiamos order by a descendente, ves que está al revés. Y esto es bastante útil cuando tenéis un montón de líneas. Vale, ahora vamos a ver dos formas de seleccionar más de un apellido. Por ejemplo, si también quisiésemos seleccionar Williams, habría una forma de hacerlo, que sería poner or, entonces or last name igual a Williams, y si damos control enter, vemos que también nos ha cogido Williams. Pero para que fuese realmente Williams y Willis, y también actor ID más de 83, habría que ponerlo entre paréntesis. Así que esto sería lo correcto. Pero también hay otra forma, que es where last name in, abrimos paréntesis, y ponemos las cosas los parámetros que queramos. In sería dentro de, entonces last name dentro de uno de estos dos, y vemos que nos da el mismo resultado. Esto ya es preferencias. Queda mucho más corto el código si usas in, así que es el que recomendaría usar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es introducir la cláusula like. Like es como, entonces sirve bastante parecido a in o or, pero funciona de esta forma. Por ejemplo, hacemos like Willis y seleccionar Willis. Vale, pero ahora vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a meter el símbolo del comodín, que en inglés es wildcard, y cambiamos por unas apóstrofes, y esto significará que coge Willis, pero que empiece por cualquier cosa y acabe por cualquier cosa. Damos control enter y vemos que lo coge bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Quitar la I y la S, y ahora nos cogería cualquier apellido que tuviese Will dentro. Y como veis, también nos coge Williams. Entonces, estas son diferentes formas de escoger los datos que te quieres bajar, y es bastante importante practicarlo
Como sabéis, si tenéis una base de datos enorme, no bajaros todas las millones y millones de líneas. De esta forma podemos especificar qué es lo que nos queremos bajar. Vale, ahora que sabemos seleccionar los datos usando un mayor igual, que también podemos usar otra cláusula que es la between. Que between significa entre. Entonces, si quisiésemos hacer el valor, por ejemplo, el actor ID entre 1 y 10, pondríamos between 1 and 10, ¿de acuerdo? Vamos a control enter y vemos que no tenemos a nadie between 1 y 10. Volvemos a dar a control enter con 100, por ejemplo, 1 y 100, y nos da los actor ID entre 1 y 100. También podríamos hacer entre 100 y 200 y nos daría los actor ID entre estos números. Entonces between es muy útil para escoger un valor entre otros dos valores, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente cláusula es as. As se utiliza para escoger y cambiar el nombre de una columna. Imagínate que queremos estas dos columnas primero, actor ID y first name. Pondremos aquí actor ID, first name. Si hago control enter, por ejemplo, nos escogerá esas dos. Pero si quiero cambiar first name para que me ponga nombre, es muy fácil. Voy a poner as nombre. Y así, una vez descargado, nos cambia el nombre de la columna al que queremos, usando as. ¿Vale? Es muy sencillo. Así que si queréis cambiar el nombre de la columna, usáis as. Vale, voy a quitar estas dos columnas. Voy a poner estrellita o asterisco, como lo queréis llamar. Y voy a descargarme los datos y voy a quitar esta cláusula de actor ID, ¿vale? Y realmente voy a quitar todo, voy a seleccionar toda la tabla actor ordenado por actor ID, ¿vale? Y como vemos, tenemos todos estos actores ID, ¿de acuerdo? Vale, como cuando seleccionamos la tabla, nos saca la tabla entera, que en este caso son 200. Pero quiero que os imaginéis que tenemos una tabla enorme, una tabla de millones y millones de filas, y yo quiero sacar los primeros 100. Lo que haría sería acabar sería aquí, pondría limit 100 y me sacaría los primeros 100. Si quiero solo los primeros 10, pongo limit 10. Y de esta forma nos podemos bajar rápidamente el número de filas que queremos. También hay una opción aquí de hacerlo. No todos los programas de MySQL lo tienen aquí esta opción, así que se puede escribir directamente en el código, en la consulta. ¿Vale? 150 y me salen 150. ¿De acuerdo? Así que usamos limit para limitar el número de filas que queremos descargarnos de una tabla. Vale, ahora quiero que hagáis un select all de la tabla address y vamos a explicar en esta clase un poco los valores nulos o que faltan. Entonces, un valor null, N-U-L-L, significa que no hay valor, que no existe, que hay una ausencia de valor. Entonces, estos valores nulos son muy específicos a bases de datos. Generalmente queremos en una base de datos que esté nulo el valor. No queremos que falte. Pero hay veces que simplemente por diseño, porque alguien ha puesto los datos de esa forma, no sale como nulo, pero sale como vacío o como que falta. Y os voy a enseñar las dos formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a fijarnos en la columna address 2, ¿vale? Y vemos que las primeras 4 son null y mientras los otros 600 parece que son como vacías, ¿no? Entonces, sintaxis para buscar una columna que es null, que está ausente, que no existe, un valor, es así. Entonces vamos a buscar where address 2 y es muy fácil, is null, ¿vale? Se hace de esta forma, control enter. Y como veréis nos saca las primeras 4.
Si queremos las que no son null, ponemos is not null, ¿vale? Y nos saca todas las demás, ¿vale? Así que estos son los casos donde el valor es nulo. Pero ¿qué pasa en estos casos? Parece que hay un valor, pero falta, ¿no? Si bajamos y quitamos esto, aquí vemos que no hay valor, es nulo. Mientras que aquí no nos sale nulo, pero está como vacío. Y vamos a buscarlo de esta forma. Where address to igual, y esto vamos a abrir y cerrar las comillas y vamos a dar control enter. Y como veis, nos encuentra, porque aquí parece que está hecho como un valor, pero está vacío, ¿vale? Entonces esta es la pequeña diferencia que tenéis que acordaros. A veces no va a existir el valor, pero no os lo va a encontrar con null. Vais a tener que buscar. Entonces, aquí podemos hacer where address is null, or podemos hacer or address y aquí nos encuentra todo, ¿vale? Entonces acordaros muy bien de que puede ser de las dos formas. Nulo es el más correcto cuando estás diseñando una base de datos y quieres que no haya valor, le pones un nulo, pero dependiendo de qué pasa, a veces vas a importar datos y puede que sea simplemente un valor vacío. Pero generalmente en el diseño de una base de datos vamos a usar nulo para cuando no tenemos datos. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahí hemos explicado el valor nulo y los valores vacíos.